Juan Pari es miembro del equipo técnico de Perú Libre, estuvo en la parte de economía en el debate técnico. Juan Pari, muy buenos días. Muy buenos días, Cristiano. Señor Pari, ¿qué le pareció, digamos, la presentación desde el punto de vista económico de su candidato? ¿Cree que estuvo contundente? Habló, bueno, finalmente para Arequipa también Tía María, pero también el proyecto Conga no va, ¿no? Aclaró el tema de que no, finalmente le va a quitar el tema de la AFP. ¿Satisfecho con la presentación económica del candidato? Bueno, yo creo que el país lo ha escuchado, es un mensaje con mucha serenidad. Había que aclarar escenarios y temas construidos por los adversarios e imputados a la candidatura en forma malévola, como es el tema de que se va a expropiar los ahorros, las cuentas, etcétera, etcétera. Son prácticas que obviamente se rechazan por todo lado. O sea, se respeta la propiedad, se respeta los ahorros, se respeta todo eso. O sea, más bien parece ser que son escenarios construidos bajo la experiencia de ellos mismos. Hay que recordar cómo es que ¿Y cómo se va a reformar? ¿Cómo se va a reformar? Porque, perdón, ¿cómo se va a reformar entonces? Tratando justamente de entender cómo se reformarían, ¿no? ¿Cómo se va a reformar el tema de las AFPs manteniendo justamente la propiedad sobre esos ahorros de los bueno, ¿no? AFPistas. Es casi un clamor nacional de que hay muchos abusos por parte de la AFP. Hay temas, ¿cómo se llama?, donde las comisiones son altísimas, y no hay transparencia en la forma en que se están manejando y dónde está nuestra plata. Entonces hay cosas que se tienen que aclarar, revisar, pero no es solamente pensando en la AFP y en lo que existe, sino que la propuesta que hace Pedro Castillo, que hace Perú Libre, es que cómo construye un sistema de pensiones que abarque a todos los ciudadanos del país, que todas las personas que llegan a cierta edad tengan una vejez digna. Ahora, lamentablemente, por todo cómo es que se ha manejado la economía, cómo muchas personas han tenido que ganarse el pan como pueden y siguen ganándose el pan como pueden, pero hay muchas personas que ya llegaron a una tercera edad, a una vejez y sin ningún tipo de pensión porque nunca aportaron, es cierto, pero el tema es que la economía ha funcionado así, un empobrecimiento. Correcto, ¿y cómo se logra eso, señor Pari? ¿Cómo? Justamente el otro día veía un documental sobre los distintos sistemas de ahorros pensionarios en el mundo. Entonces, ¿cuál es el plan que tienen ustedes para lograr eso que me ha planteado? Bueno, ese es un tema que va a tenerse que generar un debate nacional. Primero, que no vamos a tocar la plata de la gente. Segundo, que lo vamos a hacer con responsabilidad, sin perforar la caja fiscal, sino ver otro tipo de alternativas. Estamos en debate, tenemos que construir y vamos a democratizar ese debate, donde los medios, no solamente los medios, sino los colegios profesionales, la ciudadanía va a tener la oportunidad de ingresar a ese debate de cómo construimos un sistema universal que sí es posible. Hay varios modelos que hay que estudiarlos, no necesariamente pueden ser aplicados bajo el mismo esquema, nuestra realidad es diferente, nuestra composición sectorial es totalmente diferente a otro tipo de economías, entonces vamos a tener que ver el tema, que tiene que probablemente ver con mecanismos que van a tener que lindar con temas tributarios. Señor Pari, déjeme, usted sabe, nos conocemos, hemos denunciado, ¿no? Hemos conversado varias veces sobre el tema de corrupción, pero no una apreciación personal, porque claro, lo que me está diciendo es que tienen claramente el diagnóstico, ¿no?, respecto de que efectivamente hay malestar, hay abuso de las AFPs, no hay competencia, podría ser mucho mejor el sistema, pero en verdad no saben cómo. Entonces, eso yo también lo sentí ayer con Pedro Castillo. O sea, nuevamente el tema reivindicativo. Sí, las empresas transnacionales se llevan mucho, podríamos lograr que se quede más. Sí, la educación finalmente tiene que mejorarse, tiene que invertirse, pero no saber el cómo. Entonces, eso no es en verdad un peligro en el sentido de que si eventualmente ganan, pues entre que deciden qué hacer, ¿podría la cosa complicarse aún más en términos económicos, de salud, señor Pari? No, de ninguna manera. Eso es la otra forma de hacer política.
Una cosa es que, caramba, nos sentemos 4 técnicos y nos pongamos a diseñar un mecanismo. Pero ese mecanismo reflejará el espíritu de la gente. ¿Cómo es que generamos un nivel de participación de la gente en las decisiones públicas? Entonces es otra forma de hacer política y que no se está entendiendo. Claro, el diagnóstico es fundamental. Si no tienes un buen diagnóstico, no tienes una buena lectura del país, obviamente ninguna medida y ningún lineamiento político se diseña, y menos la operatividad de carácter técnico. Porque hay dos cosas que hay que ver. Tener una lectura clara de la realidad. Segundo, tomar la decisión política, el lineamiento político que es fundamental, y decidir si vamos a trabajar por una pensión universal. Esa es una decisión importante. Ahora, el cómo y el diseño técnico tendrá que ser construido. No es forma de improvisar de ninguna manera, es un nuevo estilo de hacer política. Eso es democracia. Se nos ha dicho que somos antidemocráticos. Pero ¿cómo le va a preguntar a todo el mundo? O sea, usted me dice democracia, pero sabemos lo que hemos estudiado algo de ciencia política, hay una democracia plebiscitaria, hay una democracia representativa, que es la que tenemos. Para eso elegimos un ejecutivo, para eso elegimos representantes en el Congreso, aunque creo que hay una crisis de representación que debería corregirse efectivamente, ¿no? Pero luego finalmente la ciudadanía quiere que le brinden buenos servicios sin necesariamente que a todo el mundo le pregunte. O sea, ese tema de preguntarle a todos es por la situación a la cual hemos llegado, que las cosas no están funcionando. Pero la meta fundamental es que funcionen los buenos servicios. O sea, ¿cuál es justamente esa manera de hacer nuevo estilo, señor Pari? De preguntarle a todos respecto de qué. No, tampoco es llegar a eso. O sea, una de las grandes debilidades en nuestro país es que se ha destruido todo el tejido social. ¿Es importante reconstruirlo? Es importante reconstruirlo. Es importante que exista portavoces o interlocutores de los diversos sectores. Es importante reconstruir esa capacidad de interlocución que puedan tener los diversos sectores. Eso no le conviene a formas dictatoriales de cómo hacer política. No le conviene, por eso es que se optó por deteriorar y destruir todo el tejido social. El país necesita reconstruir un tejido social. El país necesita abordar la política de otra forma. ¿Tenemos una democracia representativa? Sí, ese es el diseño que tenemos. ¿Quién va a seguir operando? Tiene que seguir operando. Pero tenemos que, junto a eso, construir una democracia más participativa. Y creo que todos los ciudadanos tienen el derecho de aportar, de decir sus puntos de vista. Ustedes, los de la prensa, lo dicen también, ponen sus puntos críticos. Eso hay que ampliarlo. Pero el derecho con el deber, o sea, lo que yo me pregunto es, o sea, participar en política, justamente fortalecer partidos políticos, pero por ahí bajo el término, como la gente no quiere participar de política, le pregunto sobre todo respecto de temas importantes, cuando el camino es claro, porque justamente tienes el derecho de votar, pero hay otros que sentirán también que tienen el derecho y el deber de participar más activamente en política que otros. Pero bueno, me estoy yendo un poquito del tema. En términos económicos, señor Pari, yo le quería preguntar sobre la minería, porque claro, ayer fue tajante el candidato, Tía María y Conga no va. Entonces, ¿cuál va a ser esta nueva manera de no negociar con empresas, no nacionalizar este tema del 70-30, no para que se quede más dinero, pero al mismo tiempo sacar nuevos proyectos para que efectivamente de cada proyecto se quede más en el Perú, pero que hayan más proyectos para que sea mucha más la bolsa y poder invertir en lo que ustedes... Entonces, ¿cómo se dice no a Conga y a Tía María y al mismo tiempo se fomenta la minería? Y hay un nuevo concepto que ha sido planteado por el equipo y es defendido por Perú Libre. Es la rentabilidad social. No es solamente la licencia social, sino el proyecto tiene que tener una rentabilidad social. ¿Qué significa esto de rentabilidad social? Primero, la minería, tenemos que ser conscientes que si bien es cierto te puedes tener salidas y beneficios en el corto plazo, pero llega hasta un límite, tiene temporalidad, el mineral se acaba y ahí nomás queda. Entonces, ¿cómo es que aprovechamos la oportunidad minera para generar economías mucho más sostenibles, que te permita potenciar pequeñas, medianas y grandes empresas, generar nuevos clústeres, aprovechando la oportunidad de la presencia minera? O sea, no debe contravenirse. ¿Cómo hacemos de que una propuesta que no tiene sostenibilidad, que se acaba en el tiempo,
conlleva a que podamos desarrollar economías diferentes, mucho más sostenibles, porque si no estaríamos apostando y poniendo todos los huevos de la economía en una sola canasta. No, tenemos que empezar aprovechando la oportunidad la oportunidad concreta de un tipo de economía para que otras economías más sostenibles tengan que desarrollarse dentro de la provincia. Eso me queda claro. Yo concuerdo completamente con usted, pero por ejemplo, ya en temas más específicos, ¿qué proyectos mineros sí creen que podrían salir bajo esta nueva modalidad, ¿no?, que ha planteado justamente Perú Libre? Minería sostenible. Eso es lo que hay que conversar. ¿Cuánto de las mineras que están pretendiendo asumen esa responsabilidad? Pero una cosa son las mineras que ya están operando, que yo creo que es más fácil apretarlas porque obviamente ya están en una producción, y hablo de los nuevos proyectos. Entonces, ¿cuántos proyectos nuevos se podrían sacar en un eventual gobierno de Perú Libre? Los nuevos también, los nuevos que ya están en cartera, ya están en proceso, que ya hayan pasado ya la etapa de exploración y están en proceso ya de debate o de formulación de su estudio de impacto ambiental, que también hay que ver los parámetros, porque a veces los estudios de impacto ambiental no están vinculados a los sistemas productivos de las economías locales, que hay que vincularlas, porque si no, por eso se generan conflictos, cuando los sistemas de evaluación ambiental están ajenas a la realidad. Pero entonces, señor Pari, bajo esa premisa, ¿por qué haber dicho Conga y Tía María no van, cuando justamente quizá ustedes podrían hacer lo que vaya utilizando esta nueva modalidad, ¿no?, que dicen tener? El problema, yo lo que conozco más es el caso de Tía María. Una de las cosas y una de las percepciones que he podido ver de la gente es que rechazan el sistema intensivo de concesiones. Tienen concesionado el valle. ¿Pero qué tiene que ver eso con el proyecto de Tía María? Que en el fondo son dos proyectos que se nos vende y se nos empaqueta como si fuera uno. Es el proyecto de Tía María y es el proyecto de la Tapada, que ambos tienen impacto diferente. O sea, ¿por qué los empaquetaron? Uno, ¿por qué empaquetan dos proyectos diferentes que tienen impactos diferentes y los venden, ¿cómo se llama?, de otra forma? Entonces ha generado todo eso un nivel de desconfianza. La desconfianza es terrible para una propuesta de inversión. Correcto, pero hubiese sido, no, o sea, escuchar, por ejemplo, decir, bueno, y Tía María sí va a ir porque nosotros esto que me acaba de decir, pero con nuestro nuevo mecanismo vamos a lograr finalmente. Pero bueno, solamente una última pregunta que ya tiene que ver con democracia, es algo que yo siempre les he preguntado, ¿no? Este tema de la Asamblea Constituyente y la posibilidad de referéndum. Yo le pregunto a Juan Pari, con la experiencia que tiene habiendo sido congresista en la República, ¿le parece a usted que dentro de los cánones, ¿no?, democráticos actuales se puede ir a un referéndum para convocar una Asamblea Constituyente sin pasar por el Congreso de la República? La posibilidad de un referéndum, eso puede ser inclusive por iniciativa popular. Hubo la experiencia del caso Fonavi, que fue planteado por los fonavistas, y se llegó a un referéndum para ver su tema. O sea, es posible plantear un referéndum inclusive bajo ese orden. Entonces hay varias posibilidades, pero creo que la clase política representada en el Congreso y poner en consulta de que si va o no va a un referéndum sería torpe. O sea, es consultable. Y si no va, no va, pues. Y si va, ya será el debate y la propuesta. O le tenemos miedo a que la gente se pronuncie si es importante o no es importante una nueva constitución. Yo creo que ese tipo de temores tienen que ser extirpados de la clase política. La clase política tiene que empezar a leer el tema. Hay posiciones a favor y hay posiciones en contra. Está bien que se debata y se plantea a la ciudadanía ese tipo de debate. Por eso tenemos un Congreso representado. Está bien que ahí se debate y que ahí se consenso, pero el tema viene, bueno, si no, me voy justamente por la tercera, que es no recolectar las firmas. Porque, o sea, bueno, hay que plantear por varios mecanismos. Sí. O sea, señor Pari, por favor, a la pausa, si me puede esperar unos minutos para conversar sobre este tema, le pido. Vamos rápidamente a la pausa. Gracias, Juan Pari.
Seguimos conversando con Juan Pari. Señor Pari, sí, le preguntaba, entonces, ¿usted sí ve como una opción finalmente ir por el tema de la recolección de firmas si es que en el Congreso no se diese ese consenso? Así es un mecanismo. Lo que se trata es de que haya un debate público. Y si el país dice, sí, es importante un cambio de constitución, entonces pasamos a otro. Y si el país dice, no, nos quedamos con la constitución que existe, que puede venir en argumentos, perfecto, se respeta la voluntad del país. En todo caso, consultemos al país. Y mientras esté vigente la presente constitución y no haya el cambio constitucional vía asamblea constituyente y planteado previamente por un referéndum, la constitución vigente es la constitución vigente que se tiene que respetar. ¿Cuál sería el cambio, digamos, más importante desde su punto de vista respecto a una nueva constitución a ser redactada? Hay varios elementos, ¿no? Hay varios elementos. Miren, recordemos un poco los elementos a través de la historia. En el 2001, cuando entra el gobierno de Paniagua, ya se debatía el cambio constitucional y toda la clase política se comprometió en cambiar la constitución, porque era una constitución que reflejaba un momento histórico concreto, reflejaba una situación de corrupción, y esa lectura ya se dio en el 2001. Y la clase política que ahora se opone, en ese momento estuvo a favor y era consenso, porque todas las cosas del fujimorismo se habían empezado a develar. Y después hubo toda una sospechosa mutación, que ahora lo entendemos, que muchos que estuvieron de acuerdo en ese empezaron a meterse con actos de corrupción y todo eso. Pero usted en verdad ahora me dice que es la Constitución, el texto, cómo está redactada la actual Constitución, la que permitió a estas personas que se metan a corrupción, o digamos el arma con el cual se han podido justamente ganar con la corrupción. Hay un elemento clave. Se precariza ciertos sectores, ¿sí? Diciendo, no, el Estado no debe intervenir en X, Y, Z actividad, porque y si interviene o si está un elemento vigente hay que precarizarlo. Eso ha venido pasando inclusive con la salud, que era un acto propio del Estado. Hay que precarizarlo para que funcione otro tipo de negocio. Pero esa es mi pregunta, señor Pari, la verdad. O sea, en la Constitución, digamos, se leería de manera tal que ha pedido que se precarice la salud pública para favorecer a la salud privada. Eso es lo que me dice. No está en esos términos, pero es la forma en que se ha trabajado en ese tipo de lectura. El Estado no debe intervenir. Entonces son las personas finalmente las que han utilizado esta constitución, pero si usted cree que la corrupción se corrige con una nueva constitución, vamos a ver justamente ese tema. Señor Pari, ¿qué viene para esta última semana en el equipo de Pedro Castillo? Pero déjeme responderme en este tema. Hay un tema medular que no se habla en la lucha contra la corrupción. El tema es el siguiente: ¿cómo es que el interés público se prioriza como elemento fundamental hacia dónde va el país? Porque corrupción, ¿qué cosa es? Es el uso del poder para favorecer intereses privados mezquinos. Ese es el concepto de la corrupción, de la corrupción. ¿Qué hacemos para revertir? Es que el interés público tiene que empoderarse, donde usted, yo y todos los ciudadanos tengamos que defender nuestra perspectiva de país, y aquí no entra ningún nivel de corrupción. Eso se defiende, se vigila, se ve que las cosas marchen bien. Mientras no exista el empoderamiento del interés público y sea el interés privado perverso que se apodera del Estado, va a seguir existiendo corrupción. No es un tema solamente de personas, es un tema de cómo se entiende el concepto de origen.
Ahí hay que empezar a trabajar. Y eso, no entendí bien esa parte. ¿Hay que, algún modelo que haya logrado? Porque usted me habla de un mecanismo como de, trato de entender, ¿no? De participación ciudadana. O sea, es la propia ciudadanía la que se vuelve justamente fiscalizadora de los contratos que el Estado, que nos representa a todos, va a hacer finalmente para una y otra cosa. Entonces, ¿eso es un poco lo que me plantea? Mire, hay que recuperar lo que significa el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía no es simplemente ir a votar y que allá nos representen, que hagan lo que les dé la gana. No, ciudadanía implica tres cosas fundamentales. Uno, asumir un rol de vigilancia sobre la cosa pública. El ciudadano organizado tiene que asumir la vigilancia ciudadana, que eso es fundamental e importante. Puede ser individual, pero fundamentalmente tiene que ser construida dentro de un tejido social, y eso es parte de la democracia. Segundo, los ciudadanos no pueden estar ajenos a lo que pasa en el país, a lo que pasa en su localidad, a lo que pasa en su distrito. Tiene que involucrarse en las decisiones y en la gestión pública, involucrarse en perspectiva de construir país, no usar la política de Pilato, sino el involucramiento. Y también la posibilidad de asumir la función pública. Todo ciudadano tiene la posibilidad y no debe cerrarse. ¿Por qué tiene que cerrarse eso? Entonces, pero esos son derechos, no deberes. Dentro de la democracia. La libertad también te permite justamente, pagar tus impuestos, cumplir con la ley. O sea, claro, trato de entender, el término de ciudadanía. Yo le hacía una última pregunta, señor Pari. ¿Conoce algún modelo en algún país, en algún sitio donde, digamos, se haya corregido con este mecanismo de hacer participar a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción? Mire, cuando nosotros queremos buscar un modelo o que nos arrinconen al concepto de un modelo, el Perú es diferente. El Perú tiene una diversidad cultural, tiene muchos elementos que nos diferencian hacia otros países. Podemos quizás asumir ciertas prácticas que se pueden dar en otros lugares del mundo, pero no necesariamente hacer copias de ellas. Por ejemplo, yo no le preguntaba copia, yo le preguntaba por algún modelo que finalmente pueda haber funcionado. No iría a las AFPs. Las AFPs nacieron en Chile y también están fracasando en Chile. Algo tan sencillo como eso. Pero bueno, señor Pari, el tiempo me ganó. Siempre es un placer conversar con usted, pero tengo que también dar cabida al otro invitado del otro grupo político. Señor Pari, un placer, siempre dispuesto a conversar con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, Juan.